Por eso vamos a estudiar la palabra en la mañana de hoy. La carta del apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, es decir, a los Gálatas. El capítulo 4, vamos a ubicarnos hoy a partir del versículo 21. A partir del versículo 21, ya sabe que los jueves, cuando a mí me dan la oportunidad o tengo yo el espacio también para enseñarles el día jueves, pues les comparto este estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos ubicados en esta sección importante del estudio de la carta. Esta sección concluye con una alegoría. Esta es la cuarta subdivisión de la tercera sección doctrinal de la carta a los Gálatas. Esta tercera sección abarca del capítulo 2, versículo 15, hasta el versículo 31 del capítulo 4. Precisamente esta alegoría que veremos del versículo 19 o del versículo 21 al 31, básicamente es la cuarta subdivisión de esta tercera sección. Dice el versículo 21, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Sigamos leyendo, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Oiga eso, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Volvamos al versículo 21 y quiero, pues, digamos que recordarles que la semana pasada estábamos hablando de la importancia del trabajo del pastor y de la reacción de la iglesia. Y terminamos por concluir que la actitud de la iglesia o de las personas de la iglesia hacia su pastor, su actitud no debe estar determinada por su apariencia personal o personalidad. La actitud de la iglesia frente al pastor, su actitud no debe estar determinada por sus propios caprichos teológicos, y su actitud debe estar determinada por su lealtad al mensaje apostólico en la Biblia. Esa es la actitud de una iglesia hacia el pastor. Ahora veamos la actitud del pastor hacia la iglesia, ese pastor que quiere que Cristo sea formado en sus cristianos. Dice, debe estar dispuesto a servir y a sacrificarse por su gente, debe decirles la verdad, debe amar profundamente a su gente, nunca por un motivo egoísta, debe desear ver más que mera emoción, sino más bien celo por las cosas correctas, y debe desear formar a Jesús en ellos y no a sí mismo en ellos. Ahí pudiéramos concluir esa sección de el trabajo del pastor y la actitud de la iglesia. Ahora entonces viene una sección bastante importante, porque usando el Antiguo Testamento, Pablo muestra que los sistemas de gracia y ley no pueden existir juntos como principios en nuestra vida.
Así que Pablo apelará a la ley que ellos reclaman. Y mira el texto, cómo empieza en el versículo 21. Dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Escuche eso. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, les dice, ¿no habéis oído la ley? Esta expresión del apóstol Pablo está invitando a los que promovían el legalismo como a los que sucumbieron al legalismo. Él le escribe a los que querían estar bajo la ley, viviendo bajo la observancia de la ley como la base de su relación con Dios. Y esta sección del versículo 21 al 31 la quiero mostrar con estas partes o este párrafo, con estas divisiones. La pregunta, que es el versículo 21, que es el que estamos revisando, la pregunta, el material bíblico, versículo 22 y 23, la interpretación, versículo 24 y 27, y la aplicación, versículo 28 y 31. Este es un mensaje muy especial. Este es un mensaje, esto es como si el apóstol Pablo le hubiera dicho a la iglesia en Galacia, a los Gálatas, bueno, vengan que les voy a dar un estudio bíblico del Antiguo Testamento. Vamos a ubicarnos en Génesis 16, Génesis 19, Génesis 25, y les voy a enseñar del Antiguo Testamento, les voy a dar un estudio bíblico. Eso es lo que hay en esta cuarta subdivisión de la tercera sección del estudio que estamos desarrollando. Entonces, hay una pregunta. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? El apóstol Pablo quiere a los que están, a los legalistas que quieren imponer la ley y a los que han cedido ante esa petición. Entonces, él quiere inquietarlos con una pregunta. ¿Cuál es el verdadero significado? ¿Cuál es el verdadero significado de esta ley? Así que entonces, ahora Pablo quiere pensar y hacer reflexionar que hay muchas ventajas de estar bajo la ley como principio de relación con Dios. Escuche, hay muchas ventajas de estar bajo la ley como principio de relación con Dios. Primero, siempre tienes la certeza exterior de una lista de reglas que debes respetar. En segundo lugar, puedes felicitarte a ti mismo porque cumple las reglas mejor que los demás. Y finalmente, puedes atribuirte el mérito de tu propia salvación porque te la ganaste manteniendo la lista de reglas. Pablo quiere, de una manera irónica, mostrar que los que guardan la ley o los que viven bajo la ley, pues tienen una ventaja en la relación con Dios. Esto es irónico. Esto es irónico. Porque ¿cuál es esa ventaja? Pues el que vive bajo la ley tiene la certeza exterior de una lista de reglas que debe respetar. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. En segundo lugar, puede felicitarse a sí mismo y decir, hombre, te felicito porque has estado cumpliendo bien esa lista. Y por último, atribuirse el mérito de la propia salvación. Bueno, yo voy a ser salvo porque hago esto. Pero en realidad, entonces hay un problema. Es que bajo la ley es lo que haces por Dios, lo que te hace justo delante de Él. Bajo la ley es lo que haces, lo que te hace justo delante de Dios. Pero bajo la gracia, oiga esto tan hermoso, es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús, lo que nos hace justos ante Él. ¿Nota la diferencia? En la ley, lo que tú haces es lo que te hace justo. En la gracia, es lo que Dios hizo en Cristo
por nosotros lo que nos hace justos. Bajo la ley, la atención se centra en mi desempeño. Bajo la gracia, la atención se centra en quién es Jesús y en lo que Él ha hecho. Bajo la ley, encontramos hojas de higuera para cubrir nuestra desnudez, pero bajo la gracia recibimos la cobertura ganada a través del sacrificio de Jesús. El cristiano no tiene que vivir bajo la ley. ¿Qué es la ley de Dios ahora? Mire, la ley mosaica no está por encima de un cristiano, de ninguna manera. La ley de Moisés está por debajo de un cristiano. ¿Cómo así? Es que algunos hombres sostienen que la ley de Dios es como una vara in terrorem, es como una vara que dicta la conducta sobre los cristianos. Y dicen, si pecas, serás castigado con ella. Pero la ley está bajo el cristiano, porque le corresponde a ella caminar, ser su guía, su gobierno, su modelo. La ley es el camino que nos guía, no la vara que nos impulsa, ni el espíritu que nos impulsa. Nosotros tenemos hoy el Espíritu Santo, quien nos impulsa y nos mueve. Nosotros ya no andamos con miedo, con terror, con temor. Aquí lo que Pablo intenta decirle a esta gente es, ¿no habéis oído la ley? ¿Ustedes no han entendido bien? ¿Ustedes no han comprendido cómo es que funciona la ley? Ahí es donde Pablo los invita a hacer un estudio bíblico del Antiguo Testamento y quiere referirse en particular, aunque está Génesis 19, 25 también, pero a Génesis 16. Pablo da por sentado que ellos conocen la Biblia, pero quiero decirle algo. Lo que Pablo les dice es, cuando les pregunta, ¿no habéis oído la ley? Pablo quiere que ellos recuerden cómo fue que la ley llegó hasta el pueblo. Que el pueblo debió permanecer apartado y lejos de cuando Dios le entregaba la ley a Moisés. Que todo se estremecía, que el monte humeaba, que todo el monte se estremeció violentamente, que el sonido de la bocina se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba, Dios le respondía con voz de trueno. Y entonces el pueblo le dijo a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros te oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Fíjate cómo llegó la ley. La ley no llegó de una manera cordial. La ley no llegó de una manera tranquila. La ley llegó de una manera tenebrosa, aterradora. La ley llegó en medio del terror del pueblo. El pueblo no quería acercarse al monte y no podía. Y eso no es lo que Dios quiere con nosotros hoy. Así que nosotros podemos tener la bendición de ya no estar bajo la ley. Pablo lo que dice es, los que no han escuchado bien la ley, escúchenla bien ahora. Y parece que los Gálatas no habían escuchado bien la ley. La entrega de esa ley no había sido maravillosa ni acogedora, sino aterradora. Ya que los Gálatas parecían colocarse bajo la ley, Pablo les estaba dando la oportunidad de escucharla desde otro punto de vista. Por eso entonces es que va a ser esta presentación. Entonces dice, decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? ¿No han sabido lo aterrador que fue? ¿No han entendido lo miedoso, lo tenebroso? ¿No han entendido que cuando la ley vino, en realidad fue algo supremamente traumante? Y por eso entonces Pablo nos va a hacer el favor de darnos un excelente mensaje. Y va al versículo 22
Y dice, porque escrito está. Ahora voy a explicarles, voy a predicarles, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, por la promesa. Dice el versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Así que entonces Pablo va a exponerles que los legalistas que turban a los Gálatas protestaban que eran hijos de Abraham y por tanto bendecidos. Pablo admitirá que son hijos de Abraham, pero olvidan que Abraham tuvo dos hijos. Recuerde que hay una expresión incluso en el Nuevo Testamento que dice, pero nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Y el Señor, eso está en Juan 8, ¿no? Y el Señor les dice, pues si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero aquí los legalistas, los judaizantes dicen, somos hijos de Abraham. Y Pablo les dice, claro que son hijos de Abraham. Pero les voy a recordar una cosa. Abraham tuvo dos hijos. Abraham tuvo dos hijos. Es lo que les aclara Pablo aquí en esta carta a los de Galacia. Pablo les dice, sí, ustedes son hijos de Abraham, pero tenemos que definir cuál de los dos hijos son. Y eso es lo que nos van a permitir aprender esta mañana. ¿De qué madre vienes? Sí somos hijos de Abraham, claro, pero Pablo dice, uno de la esclava, el otro de la libre. Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. El primer hijo de Abraham se llamó Ismael. No nació de su esposa, sino de la esclava. De un plan equivocado, escuche esto porque esto es importantísimo, de un plan equivocado de madre sustituta. Una idea de Sara por el apuro, por el afán, por la impaciencia, por la idea de querer, entre comillas, ayudar a Dios. Cuando ella no podía quedar embarazada, ella se desesperó y le dijo a Abraham, no, yo creo que esto no va a funcionar. Mi hijo, hágame un favor, acérquese a la esclava, lléguese a ella y tenga un hijo con ella. Deben un hijo ustedes dos. Esa no fue la voluntad de Dios. Esa fue la premura de la carne. El querer ayudar a Dios porque parece que Dios se embolató, la tenía muy difícil, estaba muy complicada la decisión, la situación, la acción. Entonces Sara se apresuró, se afanó, dijo, le voy a ayudar a Dios. Oiga, qué peligro cuando los cristianos no sabemos esperar en Dios. Tan importante como la voluntad de Dios, el tiempo de Dios. Hay cosas que son la voluntad de Dios, por supuesto, pero no son el tiempo de Dios, o no están en el tiempo de Dios. Tan importante como la voluntad de Dios es el tiempo de Dios. Así que Sara dijo, vamos a movernos, vamos a ponerle dinamismo a esto. Se apresuró, se afanó, tuvo un hijo llamado Ismael, que no es el hijo de la promesa, que es un apresuramiento. Hermano, no intentes ayudarle a Dios. No intentes decirle a Dios, perdóname, me voy a mover en esto porque te veo como un poco lento. Voy a ponerle dinamismo a esto. Yo confío, yo creo en ti, pero déjame, yo me encargo de esto. No intentes ayudarlo porque fracasarás. Deja que Dios obre en su voluntad y en su tiempo. Confía que Él está en control de todo. Él tiene el control de todo. Confía. Así que aquí, entonces Pablo dice, hijo de Abraham, claro, pero vamos a definir de qué madre. El primer contraste que Pablo establece
entre el cristianismo real y el legalismo es el contraste entre la libertad y la esclavitud. Un hijo de Abraham nació de una mujer esclava. El otro hijo de Abraham nació de una mujer libre. La verdadera vida cristiana está marcada por la libertad. Por la libertad. Oiga eso tan importante y tan especial. La libertad es lo que identifica al cristiano. Somos libres. Somos libres. No estamos bajo esclavitud, no estamos bajo cadenas, no estamos bajo cuerdas, no tenemos un yugo que nos doblega, tenemos un yugo que es fácil, una carga ligera. Estamos en libertad. Así que el versículo 23 nos da una indicación aquí y nos dice, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Oiga, cómo me encantan estas descripciones del apóstol Pablo a los Gálatas. Me fascina esta dominical, este estudio bíblico, y no tenemos tiempo para ahondar mucho, pero qué bueno que usted pudiera analizar a profundidad estas expresiones. Nació según la carne. El de la esclava nació según la carne. Ismael fue hijo de Abraham, pero fue el hijo según la carne y la incredulidad. Fue hijo del afán. Fue hijo de abrirse un propio camino desconociendo aún a Dios. A menudo no parece, pero el legalismo es vivir según la carne. Niega la promesa de Dios y trata de abrirse camino hacia Dios como sea, a través de obras, a través de la ley. Esto es vivir como un descendiente de Abraham, pero es vivir como Ismael. Note eso. Hay un contraste entre el que nace según la ley y según la promesa. El que viene de Agar y el que viene de Sara. Los dos son hijos de Abraham, pero uno nace bajo esclavitud y el otro bajo libertad. Uno según la carne, el otro según el espíritu, la gracia, la fe, la promesa. El legalismo no significa el establecimiento de estándares espirituales. No. El legalismo significa adorar normas y pensar que se es espiritual por obedecer esas reglas. El legalismo también es juzgar a otros creyentes sobre la base de los estándares escritos en la ley. Entonces, cuanto mayor legalista es una persona, pareciera ser más carnal. Pero cuanto más santo es un hombre, más cercano y más espiritual a Dios. Así que cuando ellos le dijeron, ¿somos descendientes de Abraham? Claro que sí, pero seguramente descendientes de Agar por la esclavitud. Por eso dice, el de la esclava nació según la carne. Y quiero ir enfocándote en algo, porque tú sabes que hay cristianos que son carnales. Cristianos carnales. Que puede ser que ya no estén bajo la ley, pero sí viven según la carne. De eso vamos a hablar. No te preocupes que vamos a hablar, si alcanzamos, de algunas cosas muy interesantes en esta alegoría. El de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. El segundo hijo de Abraham, que se llamó Isaac, nació milagrosamente de la esposa de Abraham. La libre es Sara. Isaac, el hijo de Abraham y el hijo de la fe, de la promesa de Dios, del milagro de Dios. Nosotros no nacimos
según la carne. Nosotros nacemos según la obra del Espíritu, según Cristo. Por eso el segundo contraste que Pablo encuentra y establece entre el cristianismo y el legalismo es el contraste entre una obra realizada por el milagro prometido por Dios y una obra realizada por la carne. La verdadera vida cristiana está relacionada con el milagro prometido por Dios y no con la carne. Así que tú debes decidir qué es lo que a ti más te impulsa, la carne o el espíritu. ¿Qué es lo que a ti más te mueve? ¿Las cosas de la carne? ¿Las cosas carnales? Pablo está aludiendo a textos de Génesis 16, 21, 25. Y aquí vemos la frustración de Sara por no tener hijos y cómo se dejó llevar por la carne. Se afanó, se apresuró y llevó a una frustración tan grande que entonces cometió un gravísimo error. Es que todo el que se deja llevar por la carne peca. Todo el que se deja llevar por la carne comete errores. Todo el que se deja llevar por la carne comete equivocaciones. Y aquí quiero resaltar de manera especial, ojo con dejarte guiar por la carne. Porque la carne te lleva a cometer errores, equivocaciones, garrafales. De la carne lo que se cosecha es corrupción, muerte, tristeza, amargura, soledad. Pero del espíritu, gozo, vida, abundancia, paz, tranquilidad, felicidad, fe. A partir de ahí, entonces tú ves que el versículo 24 dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, los dos tratos. El uno proviene del monte Sinaí y el otro de Sión. Pero por ahora nos dicen que del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Mira esto, estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, y ese es Agar. Pablo quería que se entendiera que usaba imágenes del Antiguo Testamento. Su referencia a Agar y a Ismael eran imágenes destinadas a ilustrar su punto. Ahora va a traer otra imagen. Entonces, trae la imagen de Agar y de Ismael, pero ahora trae otro punto y hace una alegoría simbólica en las Escrituras. Y esa alegoría, aunque habla de las mujeres como dos pactos, porque dice, estas mujeres son los dos pactos. El pacto es un trato, un contrato, que establece las reglas para la relación con Dios. Pablo lo redujo directamente a los problemas que enfrentaban los cristianos gálatas. Los legalistas querían que se relacionaran con Dios bajo un conjunto de reglas. Y Pablo quería que se relacionaran con Dios bajo las reglas presentadas por el Evangelio. Pablo dice que uno de los pactos proviene del monte Sinaí. Ese pacto asociado con el monte Sinaí es el lugar donde Moisés recibió la ley. Y me sorprende que Pablo dice, este pacto da hijos para esclavitud. Dado que se trata de lo que debemos hacer para Dios, para ser aceptados por Él. Yo tengo que hacer obras para que Dios se agrade de mí. Ese es el pacto de Sinaí y por eso da hijos para esclavitud. Porque esos hijos viven pegados a que son las obras de ellos los que van a agradar a Dios. Eso nos pone en una rutina perpetua
de tener que mostrar nuestra valía y ganarnos nuestro camino ante Dios. Este pacto se asocia con Agar, que es la madre sustituta que dio a luz a Ismael. Por lo tanto, es un pacto según la carne, si se usa de manera incorrecta. Fíjate cómo vas a prosperar teniendo una relación con Dios carnal. No vas a poder. Esta mañana escuchábamos lo importante y lo esencial de crecer espiritualmente, de esa necesidad de alimentar nuestro espíritu. Y se mencionaba, hay cosas que te entretienen, las noticias, el programa de televisión, te entretienen. Entonces tienes tu carne entretenida, pero tu espíritu no está siendo edificado. Este pacto que viene del Sinaí, este pacto que es Agar, este pacto que es de la carne, produce hijos para esclavitud. Por eso hay gente que no puede vencer los vicios de la carne, porque pretendieran que es con obras que pueden llegar a esa salvación o a esa libertad. Pero la urgencia en esta mañana es que andemos y seamos del espíritu, que seamos espirituales. Así que entonces Pablo añade a esto, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mira cómo siguen definiendo la esclavitud de esta mujer. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Esta junto con sus hijos está en esclavitud. La carne, las obras de la ley, las obras te van a mantener en esclavitud. Pero fíjate en lo que va a marcar. Y esto es algo que debes analizar. No tenemos el tiempo completo y total, pero tú notas aquí una particularidad. Y es un orden que es bastante curioso al tú leer. Tú ves que el texto empieza con Agar, monte Sinaí, esclavitud y la actual ciudad de Jerusalén. En ese orden, Agar, después de Agar, monte Sinaí, esclavitud y la actual Jerusalén. Pero a partir del versículo 26, el orden es distinto. La Jerusalén celestial, libertad, monte Sión y Sara. Es un movimiento muy particular, donde baja y luego empieza a subir. Mira lo que dice el versículo 26. Quiero mostrarte que dice, pero la Jerusalén, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. El otro pacto se asocia con Jerusalén, con el monte Sión, pero no con el monte Sión de esta tierra, se asocia con la Jerusalén de arriba, la nueva Jerusalén de Dios en el cielo. Y el tercer contraste que Pablo establece entre el cristianismo y el legalismo es el contraste entre el cielo y la tierra. Oye eso. ¿Viste cuál es el primer contraste? No sé si lo puedas recordar, los que toman nota.
El primer contraste es entre la libertad y la esclavitud. El segundo contraste es entre una obra realizada por la carne y un milagro prometido por Dios. El tercer contraste es entre el cielo y la tierra. Mira eso, entre el cielo y la tierra. El verdadero cristiano viene de arriba, viene del cielo, no de la tierra, no es terrenal. Oiga, qué bendición es saber que los que estamos en la gracia, la naturaleza de nosotros no es terrenal, es celestial. Por eso dice el apóstol en otra parte, porque la ciudadanía de nosotros no es de esta tierra, sino del cielo. Ese tercer contraste entre el cielo y la tierra nos debe hacer pensar, hermano, que el que vive por la carne vive pendiente de las cosas de la tierra. Y el que vive en la carne y el que vive pendiente de las cosas de la tierra se vuelve tropezadero. Empieza a tropezar y a hacer tropezar a otros. Es lo que Jesús le dijo a Pedro. Me eres tropiezo por cuanto no pones tu mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. El cristiano que vive pensando en las cosas de la tierra tropieza y hará tropezar a otro. Pero el cristiano que vive pensando en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, es un cristiano que no tropieza y que antes es bendición para otros. ¿Dónde tienes la mayoría de tu pensamiento, mi hermano? Mi hermana, ¿dónde tienes la mayoría de tu pensamiento? ¿Dónde pones la mayoría de tu pensar? ¿En qué dedicas más tiempo? ¿En las cosas de la tierra, en las cosas del cielo? Pablo ahora nos contará más sobre el pacto representado por la Jerusalén celestial. Este pacto trae libertad. Es libre porque reconoce que Jesús pagó el precio, que no tenemos que pagarlo nosotros, que es la obra de Jesús la que me da salvación, no mis obras. Qué bonito eso. Mira lo que el texto está indicando. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Este pacto tiene muchos hijos. Todo cristiano a lo largo de los siglos pertenece a este nuevo pacto, el pacto de la Jerusalén celestial. Y todo nacimiento bajo este pacto es un milagro, como el cumplimiento de la profecía de Isaías 54:1, que es la que nos refiere Pablo. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Todos nacen por un milagro de Dios. En ese texto del versículo 27 es maravilloso entender que nosotros somos un milagro. Así como un milagro en Sara, hay un milagro en nosotros. Regocija tu estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Mire, ¿qué supone y qué sugiere este texto 54, este 27 que está referido a Isaías 54? Pronto habrá más cristianos que judíos. Pronto va a haber una abundancia de cristianos más que judíos. Porque aquí dice, son más los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, dice aquí que es el cuarto contraste que veremos entre mucho más y muchos. El contraste es la abundancia del nuevo pacto con la escasez
del antiguo pacto. El nuevo pacto muestra que tendrá muchos más seguidores que el antiguo pacto. Y ese es el cuarto contraste. El contraste entre muchos y muchos más. Entre los hijos de la esclava y los muchos más hijos de la libre, que era la desolada. Oiga, qué contrastes y qué comparaciones. Aquí tenemos, voy a dejarlo hasta aquí porque no vamos a alcanzar, porque el versículo que viene, el versículo 28, 29 y más, tiene unas cosas importantes para nosotros. Porque usted ve que en el versículo 29 hay una expresión muy bonita, pero voy a hacerle el resumen de lo que hemos visto hasta ahora. A los ismaeles, los que son nacidos de la carne, los que son esos que consideran que es por obras, los que siguen el legalismo, versus los Isaacs, que son el verdadero cristiano, los que han nacido de la carne versus los que han nacido del espíritu. Los nacidos de la carne viven en esclavitud y servidumbre, los del espíritu en libertad. Los nacidos como Ismael son nacidos de la carne, por obras de la carne, por la premura, por el afán. Pero los Isaac, que son los verdaderos cristianos, somos nacidos del espíritu por un milagro de Dios. Los ismaeles viven pensando en la Jerusalén terrenal. Los Isaacs vivimos pensando en la Jerusalén celestial. Los ismaeles tienen resultados, tienen hijos, pero los del espíritu tenemos muchos más resultados y muchos más hijos. Así quiero entonces entender y dar a entender que Pablo está marcando la diferencia y está haciendo un paralelo entre los que nacen de la carne y los que nacen por el espíritu, en que hay un pacto de Agar y un pacto de Sara. Ismael representa la carne, Isaac la promesa. Hay unos que son hijos de la esclava de la carne, otros que son hijos de la libre, de la gracia. Unos que se fijan en el monte Sinaí, donde había terror, donde hubo algo tenebroso, y otros el monte Sión, el Gólgota o el cielo. Unos que viven pensando en la Jerusalén terrenal y en las cosas de esta tierra, y otros que tenemos la mente en la Jerusalén celestial, en lo que estamos pensando en estas promesas gloriosas de salvación y vida eterna. Quiero que usted allí coloque: soy del Espíritu, soy hijo de la libre, soy libre, vivo en libertad. Coloque la expresión que usted quiera: soy del Espíritu, soy de la libertad, soy libre. Ando en el Espíritu, no quiero andar en la carne, quiero andar en el Espíritu, quiero ser libre. Y quiero orar esta mañana y decirle al Señor de manera especial que Él nos permita vivir y andar en el Espíritu y desechar las obras de la carne. Mi hermano, pon tu mirada en las cosas de arriba, que es de donde esperamos al Salvador. Señor Jesús, esta mañana estamos agradecidos contigo por la bendición que nos da de estar en tu presencia. Esta mañana estamos agradecidos contigo, Señor, porque no es por nuestras obras de ninguna manera, es por la obra que tú has hecho en la cruz, es por tu obra maravillosa, no es por nuestros sacrificios, es por el tuyo, Señor, que tenemos salvación. No es por las muchas cosas que hacemos, es por la que tú hiciste que tenemos libertad. No andamos según la carne, no estamos pensando, Señor, en las cosas terrenales. No,
tenemos nuestra mente en las cosas de arriba, en las celestiales. Somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos que esperamos la redención, porque en esta tierra somos peregrinos y extranjeros. Señor, ayúdanos a vivir conforme el Espíritu. Enséñanos, Señor, a tener libertad. Enséñanos a no volver a la esclavitud de la carne, a no dejarnos dominar por esos deseos y esos impulsos que nos esclavizan, sino por lo contrario, enséñanos a tener la libertad de andar en tu senda, en tu voluntad, en tu poder, en tu espíritu, de ser hijos de Dios, de ser libres en tu nombre, Jesús. Amén y amén.